gracias. Creo que ya tenemos suficiente tiempo de espera. Nada, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo a nuestra segunda jornada, nuestro segundo día del octavo seminario Los marxismos en el siglo XXI, el marxismo y los desafíos del presente. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Pulgar Moya, reemplazo como moderador a Roberto Vargas, que por problemas de fuerza mayor no puede estar con nosotros, así que le enviamos unos saludos desde acá. Bueno, antes que todo, me gustaría enfatizar, tratar de dar un par de palabras, insistir en la relevancia e importancia que tiene volver nuevamente a Marx y pensar los marxismos desde Latinoamérica, sobre todo en un contexto sociopolítico que nos pone en jaque para generar justamente estos espacios de pensamiento, de discusión, de debate, tanto a nivel local como regional y global, que nos permita entrar en discusión sobre tanto el capitalismo como sistema global hegemónico, como también su especificidad neoliberal. Ahí entran diferentes criterios y puntos de análisis que tienen que ver cómo nosotros leer el momento político, cómo dar ciertas directrices o tratar de dar cuenta del momento social que también es muy sensible. El día de ayer ya lo ha dicho Jorge Gonzalo Arena, con sus palabras respecto al momento crucial en que nos encontramos, del cual palabras que me adscribo. Y nada, por eso creo que es totalmente pertinente la jornada de día de hoy, la cual tematiza la actual crisis nacional e internacional del capitalismo. Creo que ya el día de ayer tuvimos las palabras de Marcelo Díaz Carcañolo, quien nos hizo una lectura y un pasaje sobre su propia interpretación respecto al concepto de crisis, del cual nosotros nos podemos seguir aquí enfatizando. Presento la mesa en esta ocasión, presento bueno, a los ponentes que están aquí acompañándome el día de hoy. El primero en exponer será Recaredo Gálvez, quien es investigador de la Fundación Sol. Él expone su trabajo Crisis sistémica del capitalismo, la tierra y el trabajo pagan la cuenta. Después tendremos como segunda ponente a Patricia González, quien es doctora en filosofía y que trabaja actualmente en la Universidad de Playa Ancha, en nuestra quinta región de Valparaíso. Con la ponencia Pensar la crisis del capital hoy, volver a pensar el carácter fetiche de la mercancía y la transfiguración de su secreto. Y bueno, nunca me había tocado presentarme a mí mismo. Bueno, Pablo Pulgar, yo soy doctor en filosofía y soy profesor de la Universidad de Santiago y la Universidad Central. Bien, y bueno, y voy a hablar sobre crisis y quiebre de la subjetivación. Bueno, esperando que ya se hayan sumado lentamente a esta instancia, damos la palabra entonces a Recaredo. Hola, buenas tardes. Bien, primero que todo agradecer la organización de esta jornada, agradecer al equipo de Marxismos que has venido ya trabajando para que podamos tener esta octava versión de este seminario, que hay que tener en cuenta, ha logrado ir contribuyendo a lo largo de sus distintas versiones para mantener el pensamiento crítico, como señalaba Pablo, en términos de la perspectiva marxista, y al mismo tiempo para ir profundizando en la vigencia de este pensamiento y sobre todo también en las distintas formas en las cuales se puede exponer para mantenerlo vivo, teniendo en cuenta también que la discusión es lo que le nutre y permite su desarrollo, y una discusión que cada vez sea más integradora, más horizontal, más reflexiva, más extendida, también va a permitir mayor riqueza de este pensamiento y de estas discusiones. En este caso lo que les voy a presentar corresponde principalmente a un esquema que en el tiempo que se ha asignado para la presentación, que son 20 minutos, espero poder
desarrollar con ustedes y que en gran medida este esquema da cuenta de una perspectiva respecto de dónde estamos abordando la actual crisis. Más allá de lo que podríamos plantear en términos conceptuales, trataremos de que en este esquema que presentaremos se pueda hacer una aproximación desde el punto de vista del análisis que se puede desarrollar a partir de distintos factores que son medibles. Es decir, vamos a ver algunos elementos que vamos a ir comentando tanto en términos de la organización del trabajo mismo, como se puede ver en la imagen que les estoy compartiendo, como también el nivel de análisis que proponemos desde la Fundación para poder considerar los efectos de la actual crisis y su desarrollo como tal. Entonces, lo primero es tratar de tener en cuenta que partimos desde una perspectiva en la cual estamos mirando el concepto de financiarización y estamos tratando de comprender cómo este concepto se ha vinculado con una unidad de análisis a la cual vamos a llegar y vamos a observar que es el hogar. En ese sentido, todo lo que trata de desarrollar este esquema pretende mostrar cómo en los hogares hoy en día se condensan aspectos bastante relevantes para comprender el capitalismo y sobre todo para comprender también la crisis que estamos viviendo y que a nuestra interpretación, una de las distintas lecturas que se puede dar a esta crisis es que es una crisis que viene a desarrollar aspectos que dan cuenta de un profundo desgaste del capitalismo como tal a nivel global, sobre todo también en términos de la dificultad de poder establecer una hegemonía por parte de los actores que en cierta medida han estado controlando el rumbo expansivo del capitalismo durante las últimas décadas. Entonces, en ese contexto vamos viendo cómo esta podría ser una crisis que también dentro de sus elementos de futuro, que si bien están desde nuestro punto de vista también llenos de bastante incertidumbre, pero podría significar un cambio en términos del capitalismo como lo conocemos o incluso de un modelo de relaciones sociales distinto al capitalismo, lo cual no significaría estrictamente que fuese mejor, distinto en términos de lo que podría plantearse desde una mirada de la clase trabajadora, incluso podría ser todavía mucho más autoritario o mucho más vinculado con estos mecanismos de desposesión que vamos a ir mirando ya ahora que entremos de lleno en el esquema. Entonces, cuando hablamos de esta desposesión, en el fondo, estamos tratando de plantear la idea de una liberación de activos rentables a un costo muy bajo, y eso se hace principalmente de una serie de conquistas que podríamos plantear de la clase trabajadora en el proceso de crisis que se dio en el marco de las distintas guerras que sucedieron en Europa a inicio y mediados del siglo XX. Entonces, posterior a esto se construye una perspectiva de un capitalismo democrático, por así llamarlo, el cual estaba basado en una serie de transferencias y desarrollo de instituciones que buscaban financiar a través de distintos esquemas, ya fuesen aspectos vinculados con la seguridad social o con otros elementos estrictamente necesarios para el desarrollo de la vida y la reproducción de la vida posterior a este proceso de crisis. Y en gran medida esta desposesión lo que va a traer consigo va a ser todo un proceso de despojo de estos aspectos que, si bien en nuestro contexto eran bastante embrionarios, es decir, no estaban desarrollados como en el centro de la economía mundial, sí existían por lo menos ciertas líneas conductoras por parte, sobre todo, de las organizaciones de trabajadores para desarrollar ciertas garantías en materias de educación, pensiones o salud, las cuales hoy día están directamente vinculadas con instituciones privadas, ya han sido privatizados estos esquemas y entendidos principalmente como líneas de acumulación, tanto la educación en términos de cómo se financian las instituciones educativas, como también
se vincula esto directamente con la posibilidad de contraer créditos con la banca privada para poder estudiar. Las pensiones con el sistema de AFP, que se vincula directamente también con el esquema de inversiones del capital financiero, y que permite transferir una gran cantidad de recursos a grandes grupos económicos a través de inversiones desde el fondo de pensiones en las empresas que estos grupos controlan, y el sistema de salud a través también de la privatización con la ISAPRE. Por otro lado, el sistema tributario, ¿verdad? Es un sistema tributario pro rico. Además de eso, vamos viendo cómo se van configurando una serie de marcos normativos, institucionales, ideológicos, políticos, que en realidad son transversales a este esquema y que van permitiendo que se vaya construyendo más o menos esta idea de que los hogares se encuentran en una jaula, ¿ya? Que finalmente son hogares que necesariamente viven del trabajo, tanto el trabajo productivo como reproductivo que realizan, y que en el contexto de esta crisis también ha sido mucho más evidente, parte de lo que se busca señalar en el título de la presentación, ¿verdad? Que el trabajo y la tierra pagan la cuenta. En cierta medida, cuando hablamos de trabajo, entendiendo el trabajo no solo como el aspecto asalariado, ¿verdad? Sino que entendiendo el trabajo desde una dinámica en la cual el trabajo que se realiza en los hogares, que no es asalariado y que muchas veces tampoco está democratizada la realización de ese trabajo en términos de que los miembros del hogar definan cómo distribuirlo, es un trabajo que se ha visto recargado en este contexto de crisis y que probablemente ha estado ausente la perspectiva del valor que ese trabajo implica, o sea, poder desarrollar todas las labores del hogar en un contexto en el que probablemente hay un alto segmento de trabajadores que está realizando trabajo desde su hogar al mismo tiempo. Es algo que también está recargando labores que desde hace mucho tiempo ya estaban siendo tensadas. Y con relación a la Tierra, pensando la Tierra más que todo como los ecosistemas, en términos de su desarrollo, también estamos viendo características importantes dentro del contexto de esta crisis, que probablemente en otros contextos de crisis anteriores no habían sido tan profundos, dado el nivel de expansión y degradación de los ecosistemas en el marco del proceso de acumulación infinita de capital. Entonces, estamos hoy, por ejemplo, asistiendo a cómo hay zonas donde realmente no existe el recurso hídrico, por dar un ejemplo, para poder acceder a elementos tan básicos que están vinculados con la reproducción de la vida. Entonces, esto está cruzado por un esquema normativo, pero al final de cuentas también está cruzado por un esquema ideológico, como hablábamos anteriormente. O sea, hay una perspectiva de por qué esto debe ser tratado como una mercancía, por qué los recursos naturales deben ser entendidos de esa manera al pensarlos como recursos, como tal. Al mismo tiempo, el Estado cumple un rol importante en términos de cómo potenciar este tipo de estructura en nuestro país para poder generar todos los mecanismos de acumulación en esta área, en estos ecosistemas. Y eso no es algo tan local, no es algo que ocurra solo en nuestro país, sino que es algo que vemos también con un correlato a nivel global. Por lo general, de estos elementos, muchos de ellos van a ir teniendo distintas expresiones a nivel global, de los que ya hemos mencionado, por ejemplo, al hablar de la mercantilización de los derechos sociales. Ese es un aspecto que ha estado presentando fuerte resistencia en distintos países, dado de que el capital ha ido buscando cómo abrirse espacio, sobre todo a partir de estos derechos, principalmente a través de horadar derechos de la seguridad social, esencialmente, para poder tener mayores niveles de acumulación y con esto, en el contexto de crisis, poder sostener también sus tasas de ganancia. Las políticas salariales en nuestro país también se encuentran altamente contenidas. Eso influye sobre todo en ámbitos que están vinculados con la participación política. Muchas veces la política salarial de los bajos salarios hace de que las personas tengan que optar por tener más de un trabajo, y eso limita la disponibilidad de horas y limita también muchas veces la posibilidad de poder
participar políticamente. Entonces, eso se vincula con datos concretos, como el hecho de que la mitad de los trabajadores en Chile recibe un ingreso líquido que es menor a 400.000 pesos, lo cual es bastante distante al momento de uno pensar, ¿verdad?, en el PIB per cápita, que supera los 24.000 dólares, y en cierta medida todo eso está relacionado con que Chile sea uno de los países donde la concentración de ingresos en el 1% más rico de la población es una de las más altas, incluso que en otros países como Rusia, como Estados Unidos, como China. En Chile el 1% más rico de la población concentra el 33% de los ingresos totales. Entonces, todos estos elementos están, desde nuestro punto de vista, vinculados con este esquema. Y dentro de todo esto, como ya habíamos mencionado, ¿verdad?, existe una contención de la actividad sindical en los espacios de trabajo, lo cual se relaciona con una fuerte pulverización del trabajo. Hoy en día en nuestro país hay más de 11.000 organizaciones sindicales y la mitad de esas organizaciones tiene 40 socios o menos, lo cual también muestra que la posibilidad de este componente de la clase trabajadora de poder organizarse a sí mismo, dotarse de un programa, dotarse de una serie de aspectos vinculados con la transformación social va a ser bastante limitada en términos de cómo se presentan las organizaciones en la realidad, que se presentan con esta fuerte atomización, no con estructuras fuertes y capaces de negociar con el capital ciertas condiciones de trabajo. Entonces eso también explica mucho de cómo esta crisis ha sido abordada, porque aspectos vinculados con la mantención de los ingresos fueron a costa del seguro de cesantía de trabajadores y trabajadoras. Entonces, en cierta medida faltó o estuvo bastante ausente un componente directo de representación de los propios trabajadores y trabajadoras que permitiera eh, plantear otra forma de comprender o de abordar esta crisis. Y por otro lado, como habíamos hablado anteriormente, el trabajo en el hogar o del trabajo que en cierta medida no es del tipo asalariado, ¿verdad? Y tampoco tenemos siquiera la existencia de organizaciones que representen ese trabajo. Entonces, es más precaria todavía la posibilidad de resolver una serie de dilemas que surgen en relación a ese trabajo, como por ejemplo si se debiese salarizar o no, cuál es el valor que socialmente se le debiese asignar y cuál es en realidad la manera en la cual se va a abordar todo lo que tenga que ver con los desafíos en el propio espacio del hogar para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, el modelo en términos de relaciones sociales se encuentra bastante limitado a una serie de aspectos que están vinculados desde nuestro punto de vista con estos elementos de este esquema, y son estos los aspectos que están en crisis ahora. O sea, sostener este mecanismo o este esquema de acumulación es lo que desde nuestro punto de vista está siendo cada vez más insostenible al mismo tiempo. Y la mayoría de las políticas que estamos conociendo, tanto, y esto tiene en este ámbito, cuando hablamos de las políticas, probablemente tiene un correlato global y al mismo tiempo local, porque hemos ido viendo cómo muchas de las políticas beligerantes de Estados Unidos contra China o contra sectores de Oriente, al final van buscando generar presiones que en gran medida estén desestabilizando constantemente el ritmo de acumulación del capital, lo cual para ello es bastante funcional con ir buscando un poco más de tiempo, con comprar tiempo, por así decirlo, con relación a este proceso que vivimos. Incluso acá mismo, cuando miramos el nivel más local, lo único que vemos es la carencia de políticas de transformación estructural. Uno piensa en este contexto de crisis, un contexto ideal para hacer cambios profundos, para hacer cambios de orden sistémico, es decir, que no incorporen solo una perspectiva sectorial del problema, sino de que busquen una transformación completa. Y claramente ese tipo de propuestas no aparecen y no vienen de parte del bloque en el poder por algo, porque lo que se está buscando puede ser
que esté en la línea de acumular al máximo posible antes de que este esquema ya no sea totalmente insostenible y sean las fuerzas explotadas por este mismo esquema las que tengan que subvertirlo. O por otro lado también puede ser de que se esté buscando cómo al mismo tiempo que se compra tiempo, ese tiempo sea para aplazar las transformaciones que este propio bloque puede impulsar para modificar este esquema, pero mantener el control del desarrollo del mismo. Y ahí, claro, podrían haber como distintas perspectivas respecto de qué es lo que puede pasar a partir de la crisis y cómo y por cuánto tiempo es sostenible esto, o sea, por cuánto tiempo los hogares pueden soportar las deudas de los créditos por estudiar, más el resto de deudas. Hay otros datos que pueden servir para graficar, ya para ir cerrando. Tienen que ver con que en nuestro país, por ejemplo, según Equifax, hay casi 5 millones de personas que tienen deuda amorosa. Cuando miramos por tramo etario, por lo menos comparando 2018 con 2019, donde vemos que más crece la deuda amorosa, es decir, deuda que las personas no pueden pagar al día, en los tramos de personas de 60 a 69 años y de 70 años y más, es decir, personas que son adultos mayores. Y eso probablemente está bastante relacionado con las bajas pensiones. No olvidemos además de que otros datos de empleo también pueden ayudar para comprender ese problema que tiene que ver con que en el caso de los hombres hasta el 2019 teníamos que alrededor del 38% de hombres que estaban en edad de jubilar seguían trabajando, y en el caso de las mujeres era más del 23% que en edad de jubilar seguían trabajando. Entonces, ahí se van generando una serie de problemas, y esta es solo una arista, la arista que tiene que ver con empleo, trabajo y seguridad social. Si vamos mirando los impactos, y es por esto que proponemos mirar la unidad del hogar como una unidad donde se van sintetizando estos elementos de crisis, porque estas personas adultas mayores que tienen que seguir trabajando o vivir con una pensión baja, finalmente van a necesitar ingresos para poder desarrollar su vida. Por eso esta también es una crisis que está afectando la reproducción de la vida misma. Por eso va a tener que encontrar el límite, porque cuando el centro del conflicto va tornándose en términos de la expansión del capital y la vida, es cuando obviamente va a encontrar un choque como una pared ese proceso. Entonces, en este sentido, aquellas personas que tienen bajos ingresos tienen que esperar transferencias dentro del hogar para poder continuar reproduciendo su vida al mínimo. Y esas transferencias obviamente son de otras personas que son trabajadores o trabajadoras, probablemente también en una situación precarizada, y que tienen que estar supliendo los bajos ingresos de otros miembros de su hogar. Entonces, por eso es que en el hogar probablemente es donde vamos a ir viendo con más claridad cómo se van expresando estas problemáticas. Va a vivir ahí el estudiante o la estudiante endeudada, el trabajador o trabajadora del sindicato que no se puede ni siquiera organizar, o el trabajador o trabajadora que trabaja en el mismo hogar, ¿verdad? Realizando todas las labores domésticas que tienen un valor importante en términos de lo que le asignan, podríamos decir, como un valor que va a ser intrínseco a la función que socialmente es necesaria, tanto en términos de alimentación, de limpieza, de todo lo que corresponde para poder reproducir la vida en el fondo. Entonces, más o menos eso es lo que nosotros creemos que puede ser relevante cuando miramos el concepto de crisis. Estos conceptos nos han ayudado a irnos aproximando a una mirada desde la financiarización, considerando estos elementos centrales de endeudamiento, de desposesión al mismo tiempo, y cómo se están vinculando y probablemente cómo nos están llevando a un momento que no va a ser ahora, ya que no va a ser en el corto plazo. Probablemente estamos en una crisis que puede significar una transformación profunda del capitalismo como tal en la próxima década, y eso tampoco va a significar que sea un modelo más cercano a la idea del socialismo, del comunismo. Puede ser un modelo totalmente depredador, puede ser un modelo de última instancia, donde el capital esté buscando ya depredar al máximo las potencias de la tierra y del trabajo, teniendo en cuenta de que estamos llegando a los límites
de esa propia expansión, y sin pensar obviamente en una sustitución, porque no es el interés de la preservación de la sociedad lo que busca la relación social amparada del capital como tal. Más o menos hasta ahí me quedaría por esta parte para también estar dentro de los tiempos que habíamos presupuestado. Bien, bueno, muchas gracias, Recaredo. Ha sido, bueno, una exposición clarísima. Aquí ya están saliendo algunas preguntas. Entonces damos inmediatamente la palabra a Patricia con su conferencia, con su ponencia, Pensar la crisis del capital hoy, volver a pensar el carácter fetiche de la mercancía y la transfiguración de su secreto. Pati. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación a los organizadores para estar presente en este seminario que claramente a partir de, bueno, lo que se expuso ayer y lo que ahora Recaredo nos está también exponiendo, queda absolutamente claro que volver a Marx, volver a una crítica de las teorías y del sistema desde la perspectiva de la obra de Marx es fundamental para poder ir entendiendo de una manera sustantiva, de una manera radical, cuáles son las transformaciones por las cuales estamos atravesando, ¿no? A ver, yo quiero contar un poquito antes de iniciar concretamente las ideas que quiero compartir acá. Es que cuando se suscitó la pandemia, cuando estalló la pandemia a nivel mundial y bueno, luego acá en Chile, en la primera semana de marzo, a mí me llamó poderosamente la atención cómo hubo una suerte de ráfaga de textos, de pensamiento, de columnas, ¿no? Donde intelectuales de todo el mundo, no solamente de Chile, eh, bueno, expresaron y explicaban, ¿no? Empezaron a explicar qué era lo que estaba ocurriendo, a propósito específicamente de lo que iba a significar la pandemia para el presente y el futuro del capitalismo. Eh, Recordarán ustedes, muchos los leímos, ¿no? Textos de filósofos, de sociólogos, ¿no? Recuerdo particularmente cómo me llamó la atención textos como el de Zizek, por ejemplo, y muchos otros donde se planteaba que efectivamente la pandemia lo que iba a suscitar, bueno, en mostrar una crisis que muchos caracterizaron como terminal del capitalismo. Bueno, es toda esa situación, digamos, cuando se precipitan, ¿no? Una crisis que, como lo veíamos ayer en las exposiciones de Orlando Caputo y de Marcelo Díaz Carcañolo, una crisis que la verdad viene gestándose desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década, pero que sin embargo con esta situación de pandemia, bueno, y el año pasado con el estallido social, aparece como inminente, ¿no? La crisis es algo que se vivencia y que empieza a cruzar todas las dimensiones de la vida, no se ve algo simplemente como un significante que pretende explicar algo a nivel teórico, sino que se empieza a vivenciar. Bueno, toda esa situación a mí me motivó a hacerme muchas preguntas, la verdad de las cosas, ¿no? Hacerme preguntas que justamente tienen que ver con poder entender el carácter de esta crisis. Y es ahí entonces donde uno vuelve a los textos de Marx para tratar de ir, como digo, desentrañando, ¿no? Qué es lo que se juega en estas transformaciones que hemos visto como apretadamente emergen, ¿no? Y se condensan en muy poco tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer en los minutos que tengo es
compartir algunas preguntas que obviamente están motivadas por la conceptualización y la perspectiva que Marx nos entrega en su obra para poder entender el desarrollo del capitalismo y en qué etapa podemos estar atravesando hoy. Para no desordenarme, voy a seguir algunas ideas que tengo escritas acá, y como digo, son ideas y preguntas para que ojalá, lo digo muy sinceramente, las podamos conversar después. Bueno, primer punto, reza la tesis que ha circulado mucho, sobre todo que circuló en el mes de marzo, abril, ¿no? La crisis de un paradigma, el moderno, estaría llegando a su límite. Un paradigma que, como sabemos, se constituye sobre la escisión y el despojo. Entonces, frente a esta afirmación, a mí me parece conveniente preguntarse, ¿qué es exactamente lo que llega a su límite? Como segundo punto, para entrar en materia, yo creo que es bueno no olvidar y recordar que Marx advirtió que el capitalismo es el primer modo de producción revolucionario porque se sustenta en la permanente transformación de los mecanismos de y para la acumulación. De ahí que me parece que lo que hay que pensar es que cada crisis lo es precisamente de una forma de acumulación que ha llegado a su límite. Cuando eso ocurre, la lógica del valor subvierte las formas que ahora para el capital aparecen añejas por inefectivas y transforma revolucionariamente el modo en que la fuerza de trabajo opera para volver a ser posible la extracción de plusvalor. Entonces, como tercer punto, quiero dejar planteadas estas preguntas. ¿Estamos efectivamente en un momento revolucionario, es decir, transformación estructural dentro de la lógica de la acumulación? ¿Cuál es la forma de esta transformación estructural? Cuando digo forma me estoy refiriendo a la determinación específica de esta transformación. ¿Cuál es la dialéctica que articula esta nueva forma? ¿Cómo este nuevo movimiento subjetiva? ¿Cuáles son los espejismos que habría que identificar para que la teoría no sea investida también por esta nueva forma? Algunas respuestas, ideas, ¿no? para que las discutamos. Sí, estamos atravesando una nueva crisis y por lo tanto una transformación revolucionaria del y para el proceso de acumulación capitalista. Esta transformación, como todas, tiene como propósito hacer posible la producción de valor a partir de la generación de plusvalor. Para ello, lo que se subvierte es el modo en que la fuerza de trabajo se mercantiliza, es decir, es investida por un nuevo modo de explotación que es al mismo tiempo otro modo de enajenación objetivo. Entonces, lo que hay que analizar es el modo actual en que opera la forma productiva y social del capitalismo. Esto es, el modo en que opera la abstracción real, a partir de la cual el dinero y la mercancía actualizan y modifican el modo en que se estructuran las relaciones sociales. Para pensar esto, es bueno tomar las indicaciones críticas que desde el interior de un llamado marxismo heterodoxo se han señalado. Una de ellas que me parece fundamental es no abordar las determinaciones y sus transformaciones de una manera transhistórica. La sociedad capitalista está viviendo una revolución tecnológica digital. El Big Data, la Internet de las Cosas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Es la revolución del modo en que actualmente opera la abstracción que se manifiesta a través de la inteligencia de las redes. Una inteligencia que aparece como independizada y separada de los seres humanos. La revolución tecnológica habría que entenderla como el modo contemporáneo en que opera la inversión cosificante, es decir, la sincronía de la lógica del valor. Se trata de una modalidad de cálculo aumentado para la producción de mercancía, o sea, cómo se minimizan los costos de la producción de la única mercancía que es capaz de generar valor.
la fuerza de trabajo. Y aquí un punto. No basta con decir y describir que hoy la tecnología digital está provocando una revolución productiva. El trabajo crítico es justamente explicar, exponer la dinámica, el carácter específico de esta determinación productiva en términos de hacer inteligible las relaciones sociales que allí median entre los seres humanos. Exponer qué forma social vehicula, qué forma social es la tecnología digital. Y aquí sigo los señalamientos, por ejemplo, de Moiche Bostone. En otras palabras, lo que hay que entender es cómo la forma abstracta que subyace y soporta a la forma mercancía vuelve a aparecer en tanto lo que es una relación social o el modo en que se estructuran las relaciones sociales. Me parece que una de las preguntas que hay que responder es ¿por qué la tecnología toma la forma que toma y cómo puede modelar la sociedad a su imagen? Este asunto me parece sumamente importante porque, entre otros puntos, transforma la estructura de las clases. En particular, sería necesario entender quiénes son hoy los nuevos asalariados, cómo es mercantilizada la fuerza de trabajo en una economía desmaterializada, la denominada preeminencia de la economía de servicios. Quinto punto, los aspectos objetivos subjetivos de la configuración de las clases. Cito a Marx: el capital no es una cosa, sino una relación social entre personas mediada por cosas. Entonces, es necesario pensar nuevamente cómo se articulan las figuras subjetivas que el capital produce en el proceso de valorización de sí mismo. Se trata de una producción de subjetividades desde una objetividad real determinada por el proceso de abstracción que subyace, ya lo sabemos, a la forma mercancía, cuya condición de posibilidad es la forma trabajo abstracto. Así, el modo de producción capitalista opera una escisión que hay que saber leer en su doble dimensión. La escisión cosificante que opera en el proceso de trabajo y por lo tanto sobre su producto, y la decisión social expresada en las dos figuras subjetivas de este modo de producción: el que solo puede vender su fuerza de trabajo y el que puede comprarla. Dos figuras subjetivas antagónicas que, sin embargo, ambas se hallan determinadas por la lógica del valor, la que aparece a los ojos de ambos como cuasi objetiva, abstracta y aparentemente no social. Bajo esta determinación objetivo-subjetiva de la escisión se articula lo político, lo que significa que lo político opera desde un antagonismo subjetivo entendido como la oposición de las figuras que portan la relación social. Entonces, una de las indicaciones críticas vertidas por la bibliografía actual sobre, por ejemplo, la teoría del valor, indicaciones críticas, digo, que han sido vertidas sobre lo que se ha denominado el marxismo tradicional, es que convendría tener en cuenta es que estas figuras no están predeterminadas a priori, sino que se constituyen a partir de las condiciones no subjetivas de la subjetividad materialmente representadas por el capital. Son estas condiciones no subjetivas de la subjetividad las que deben ser pensadas en los momentos de crisis y transformaciones de la producción. El trabajo vivo, investido por las transformaciones del trabajo abstracto, o condiciones y modalidades objetivas del trabajo en tanto fuerza de trabajo. Por eso es importante volver a preguntarse cómo inviste esta nueva revolución del capital, la revolución tecnológica digital, al trabajo vivo. ¿Qué determinación le impone esta mutación de la relación social a la fuerza de trabajo realizada desde el concepto abstracto de trabajo? Entonces, a partir de las ideas presentadas, y como digo, siguiendo la línea de algunos marxistas actuales como Postone, Ansel Hape, Mesadra y otros, parece recomendable volver a pensar la determinación actual de la lucha de clases a partir de un replanteamiento de la pregunta por la configuración contemporánea de la categoría de clase. Me parece a mí, de partida, soslayando su intelección en cuanto solo una categoría sociológica, es decir, en tanto modalidad de estratificación social. Si no, me parece que hoy día es importante sería pensarla
como una categoría que se articula a partir de la decisión objetivo-subjetiva, es decir, desde el punto de vista de la subsunción real y desde el punto de vista de las posibilidades de subjetivación específicamente política. Ambas dimensiones, por eso lo objetivo-subjetivo. Sexto punto, y con esto voy concluyendo, la economía colaborativa o la nueva fenomenalidad fetiche. Se trata, la economía colaborativa, de una forma económica que se caracteriza a sí misma por la constitución de redes comunitarias básicamente desreguladas y ultramercantilizadas, cuya fenomenalidad indica el fin del trabajo asalariado, el fin de la competencia y, por el contrario, la configuración de relaciones económicas, así es como se presentan ellas, configuración de relaciones económicas a partir de la cooperación entre individuos liberados de la posesión. Una economía que se presenta a sí misma orientada por el valor de uso. Como sabemos, esta economía, cuyo modelo ejemplar es Uber, por ejemplo, está soportada por aplicaciones tecnológicas digitales, por la databilización de la vida, nueva fase aumentada de la razón calculadora. La llamada economía colaborativa es en realidad una economía de los datos. Es la descomposición de los usos, las costumbres, las necesidades, los gustos, las actividades de las personas convertidas en la nueva materia prima de la producción capitalista. Así, lo digital permite la articulación de una red mundial inteligente, cuyo soporte ya no sería el capital financiero, sino el capital social interconectado y colaborativo. La economía colaborativa es, en realidad, una economía de plataformas, cuya determinación es el modo contemporáneo en el que opera la abstracción, el modo actual en que opera la escisión del trabajo, el modo contemporáneo en que está operando la subsunción real. Es justamente la posibilidad actual de la subsunción real la base sobre la que se constituye un modelo ultracompetitivo que vuelve a hacer posible la rentabilidad del capital a partir de la mercantilización de elementos y dimensiones de la vida que para el capitalismo del siglo XX estaban fuera de su alcance. Los bienes personales, los valores de uso y por extensión la propia autoexplotación, ¿no? La propia autoexplotación en tanto explotación del trabajo vivo. La posibilidad de rentabilidad del capital descansa, como lo sabemos, en un plus trabajo, que ahora, en la economía de plataformas, desaparece como trabajo, desaparece la venta de trabajo, bajo la ilusión de la horizontalidad y la colaboración entre iguales que se vincularían por fin a partir de las necesidades reales. Lo que ocurre es que los intercambios en las plataformas en red ocultan la relación social tal como se da hoy, una relación mediada por la mercancía cuyo costo de producción se ha minimizado casi a cero, llevando a un nuevo nivel de hiperexplotación a la fuerza de trabajo que opera hoy totalmente desregulada, desprotegida, básicamente, y lo repito, por la ilusión que la relación mercantil no existe. Se trata en realidad de un hipercapitalismo, ya que se constituye a partir del axioma del valor, ser producido con un costo marginal que ahora se acerca a cero. Por ejemplo, habría que tomar en cuenta que el modelo de empresa capitalista contemporáneo son las llamadas startups, empresas de tecnología con un producto, como le llaman ellos, escalable, esto es, con capacidad de crecer y generar ingresos de manera rápida y con un costo marginal cero. Si el análisis de la mercancía, como decía Marx, nos muestra, lo cito, un objeto endemoniado lleno de sutilezas metafísicas y reticencias teológicas, lo que se vuelve imperativo pensar en esta época de revolución digital es el modo en que aparece renovada esta sutileza metafísica, cómo aparece objetivado el carácter social de su propio trabajo. Uno que bajo la subsunción digital aparece diluido, un trabajo como no trabajo, precisamente porque el capital vuelve a reducir el costo del tiempo socialmente necesario para producir la mercancía. Entonces, y ahora sí para terminar, pienso que la teoría crítica necesita seguir siendo una crítica a la economía ahora de las redes, para volver a pensar, bajo esta determinación, el carácter fetiche de la mercancía y la transfiguración de su secreto.
lo dejaría hasta acá para que después podamos conversar sobre estas ideas que he lanzado. Ya. Bueno, muchas gracias Patricia por tu presentación, muy llena, plena de conceptos, así que creo que va a dar buen pie para una discusión posterior. Eh, bueno, como les comentaba, me toca ahora presentarme a mí mismo. Y nada, voy a exponer un pequeño texto, no voy a sobrepasar los 20 minutos, sobre algo que tomaba también Patricia respecto a la producción de sujeto o el carácter de subjetivación, un concepto que también ha entrado en disputa y ha estado bastante en boga en la teoría, por ejemplo, de los marxistas contemporáneos. Voy a tratar de vincularlo con la lectura del estallido social chileno, así que, bueno, ahí tratar de dar un esbozo. Como tal, primero, a ver, unos cuantos antecedentes que quizás daban tanto en este contexto Recaredo como Patricia. El concepto de crisis entra en boga y entra nuevamente en el diálogo político, justamente a día de hoy en el contexto pandémico. Yo no quería abocarme al contexto pandémico en específico, pero sí reiterar la hipótesis planteada el día de ayer por Marcelo Carcañolo, que básicamente la lectura de que es la pandemia la que provoca la crisis en contextos capitalistas, realmente aparece como errada en la medida que se trata más bien de una crisis sistémica que tiene por lo menos una data desde 2007. Una crisis que se ha manifestado tanto políticamente en Latinoamérica como, por ejemplo, en otros países en Asia y en Europa, sobre todo. Bien, y sobre todo porque generalmente pasa dentro de los analistas acerca de crisis que confunden crisis con colapso. Terminan viendo una crisis del capitalismo y terminan vaticitando el colapso de tal. En este sentido, comparto la apreciación de Patricia al respecto, por ejemplo, que vimos en la literatura, tanto filosófica como económica entusiasta, sobre los contextos pandémicos que esto podría significar un colapso del sistema capitalista de perogrullo. Eh, eh, para otros ha significado lo contrario, la aceleración capitalista. Y aquí me quiero abocar en algunos puntos, y que tiene que ver con algunos elementos y aspectos epistémicos que pueden desplegar algunos puntos críticos respecto de comprensión a un modo específico de subjetivación vinculada al contexto de la revuelta o bien llamado estallido social, más allá que disputar el concepto, si es revuelta o estallido o bien un otro tercer término. Lo que me gustaría un poco es dar paso, dar pie a algunos conceptos que nos pueden manifestar algunos puntos del estado de latencia en los cuales se encuentra la tensión política, al calor del interior de la sociedad civil que ha denotado una nueva gramática. Estos son conceptos como paz social, agotamiento del modelo, crisis de representación, resquebrajamiento del maridaje Estado-empresa, que han intentado ilustrar un poco este quiebre de lo que sería el sujeto neoliberal en Chile. Hay una discursividad, por supuesto, desarrollista, neoliberal, economicista en la región, que ha sido triunfante y ha sido la punta de lanza por mucho tiempo, sobre todo en los años 90, principios de los 2000, y que ha encontrado algunos ejemplos de resistencia, por supuesto, en otros modelos alternativos que, si bien han sido no triunfantes, por lo menos en ese respecto, han tratado de dar una alternativa sobre un modelo denominado neoliberal. Más allá del alcance del término neoliberal, que también es conflictivo, y eso también tenemos que reconocer que cuando nosotros denotamos el concepto neoliberal, también suele demostrarse como polisemántico. Pero, sin embargo, me gustaría dar cuenta que la recomposición del término tiene un carácter por lo menos doble, que tiene que ver con
un patrón de acumulación, y segundo, también un modo de subjetivación. Básicamente, crear sujetos neoliberales. En ese punto, es importante dar cuenta en por qué más o menos dar algunos instrumentos, algunos criterios para mostrar que en la revuelta en curso en Chile, lo voy a mostrar así, como revuelta en curso, en acto, para así sacarme un poco la terminología como la revuelta 1.0 y la revuelta 2.0, más bien para recrear que es una misma revuelta transida también por un contexto pandémico. Más allá de ello, quiero enfatizar que el alzamiento popular en 2019 daba cuenta de una ruptura ante una autoflagelante matriz neoliberal. Para ello hay una herencia constitucional, modelar y de composición social que se concretiza desde los años de la dictadura hasta un periodo de transición. Por supuesto, en esta lógica de donde el Estado central empieza a abocarse como ente administrador y como estamento donde los acuerdos confluyen de cierta manera. Al mismo tiempo estamos ante un vaciamiento del Estado y donde este Estado garante se transforma en su propio fatum disminuido ante una política empresarial. Bueno, con esto no estoy diciendo mucho, estoy más contextualizando. Esto básicamente lo que en Chile sabemos, este contexto, pero bien tenemos algunos criterios que nos podrían dar cuenta de la especificidad de un cierto modelo. No me gusta hablar mucho de modelo, pero bueno, sí una política económica neoliberal que, por supuesto, no se demoró, por lo menos acá en Chile, en tomar como bandera el carácter mercantil financiero en tanto corazón integral del proyecto de desarrollo nacional productivo. Y aquí, por supuesto, hay algunas consecuencias, o dicho de otra manera, causa-efecto, que funcionan como criterio y como puntualizaciones respecto a tal modelo, y que tienen que ver, por ejemplo, la periferización de la población marginalizada, el sobreendeudamiento estructural, el acelerado proceso de modernización, básicamente esto también de la mano de una sobreconcentración de riqueza y sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y una precarización laboral. Por supuesto, esto va vinculado justamente con el último capítulo que hablaba Patricia, de este hipercapitalismo, de cierta manera, como corolario justamente de esta aceleración de modernización, de esta aceleración de modernización vinculada con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Básicamente, esto como lo mencionaba Patricia, en este hipercapitalismo, se ve también expresada justamente ¿cómo decirlo? No estallido, no quiero saber, aparición de las apps que nos empiezan a dar una nueva forma de contrato laboral. En este respecto, aparece el maridaje socialdemócrata neoliberal, voy a ponerlo de cierta manera como una misma expresión, vinculada a través de un Estado subsidiario, profundizando al mismo tiempo los procesos de neoliberalización impuestos ya por la dictadura, ya tenemos eso todo en la cabeza, donde un Estado totalmente disminuido, y que intenta también fabricar un modo de relacionalidad. Y ahí también lo que es importante, que es la generación de un sujeto neoliberal. Básicamente, o dicho así, el sujeto de consumo, que como bien lo explicaba Recaredo en su exposición, básicamente culminado a producir una forma totalmente paupérrima de vitalidad, básicamente totalmente precarizado en ese punto. Debemos reconocer que la matriz asfixiante del colapsado neoliberalismo a la chilena no se podría quedar afuera sin la perniciosa violencia estatal específica, que ya la hemos visto y denotado en las calles, por supuesto. En este caso, por ahí, el adoptado concepto de alegría 2.0, que se también, o dicho de otra forma, no, me estoy adelantando, de la alegría prometida,
nos intentaba dar paso desde una transición de una economía política hacia una política económica. Eh, Aquí voy a tomar una pequeña cita del denostado Zizek, que le tengo mis críticas, pero bueno, justamente que puede ser un poco vinculante con esto. Dice que lo verdaderamente terrorífico no está en el contenido específico oculto bajo la universalidad del capital global, sino más bien en que el capital es efectivamente una máquina global anónima que se sigue ciegamente su curso. En este punto, claro, aparece de cierto punto como un cierto manejo y de un imaginario de la naturalidad del capital. Y en este punto es algo no menor porque fue justamente esta vendida de imagen propia de los años 90 de una especie de este decurso natural del capital. Justamente este decurso empieza a resquebrajarse, no voy a dar los antecedentes, todos los antecedentes, pero sí tenemos cuenta en el 2006, sobre todo como antecedente inmediato del primer gran alzamiento de la llamada Revolución Pingüina, pero sobre todo en la década del 2010, que a mí me parece no coincidente con esta crisis global de la cual misma describía, por ejemplo, Carcañolo ya. Entonces, esto puede coincidir con un resquebrajamiento de la burbuja de subjetivación neoliberal, voy a decir así, mostrando un punto de quiebre y desplomándose en la práctica de intervención. Tanto en la explosión social, donde ha aflorado, por ejemplo, una desmarginalizada violencia directa, por ejemplo, hacia los aparatos estatales. Entonces, en lo que se llamó acá periodísticamente el malestar social, viene a demostrar la prescripción orgánica de las políticas laborales que describía tantos Recaredo como Patricia, las políticas laborales generadas justamente en este respecto. Entonces, me gustaría aquí simplemente dar un par de términos. No solamente se habla de una explosión, un estallido social, sino también una implosión del sistema neoliberal. Entonces, coincide con una doble lectura de esta prescripción de la tendencia precaria de las condiciones de vida y tanto del modelamiento del sistema que se puede expresar como punto de quiebre. Bien, en este punto debemos adoptar, y creo que es interesante como lo propone Patricia, que, a ver, los conceptos que nosotros podemos adoptar de la crítica toman y tienen su raíz, por ejemplo, en la misma composición de socialización que describe Marx, a partir, por ejemplo, sobre todo el Marx tardío. Yo me voy a colgar ahí que los procesos de socialización, partiendo de una teoría del valor, nos va a demostrar, nos va a caracterizar también un doble proceso de personalización o personificación. Esa personificación me parece interesante mostrarla en este respecto, porque va generando sujeto moderno. Es decir, el proceso de socialización va generando un proceso de personalización. Me parece interesante el punto de tomar en cuenta, pues da cuenta de que la episteme de la descripción en el Capital no simplemente se trata de una condición objetiva per se, sino que también las condiciones subjetivas dentro del proceso de socialización dan cuenta de una armazón de un sujeto neoliberal. Entonces es interesante. Yo lo ubico generalmente en el segundo capítulo del Capital, la teoría del valor, donde aparecen las primeras condiciones para demostrar el sujeto no simplemente como destetado o como desterrado en el primer capítulo, sino que esta vez aparece como representante de valor. O dicho de otra forma, aparece el fetiche como fetiche subjetivo. Bien, me parece encontrar justamente eso como contexto, pero dar cuenta, especie de criterio, y si creo que estoy bien con el tiempo, nos aparece que la expresión
de la crisis neoliberal en Chile, también da paso, por ejemplo, a las propuestas post-neoliberales. En realidad, esto ha llevado a una discusión sobre justamente que en el resquebrajamiento del sujeto moderno, de que se empieza a buscar justamente una alternativa para el respecto. Por supuesto, las más inmediatas las vamos a encontrar justamente acá en América Latina, de los pioneros del pensamiento del capitalismo dependiente. Podemos encontrar, por supuesto, a Borón, por ejemplo, a Francisco López Segrera, etcétera, que nos van a dar cuenta de cómo pensar justamente las oleadas de gobiernos postneoliberales en los anteriores años, pero al mismo tiempo pensar la oleada de triunfo de los populismos de derecha que se dieron en América Latina. Vale decir, Bolsonaro, Macri, Duque, Piñera II, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que hacían necesario propiciar que aquí hay algo interesante, que la lectura como una superación de los gobiernos progresistas, populistas, etcétera, o sea, Lula, Cristina, Evo, etcétera, aparecía simplemente como tesis corolaria, como final, realmente no es necesariamente identificable con un fin del proyecto postneoliberal. Aquí, por ejemplo, Chile aparece como una alternativa, como una línea de fuga, que puede encontrar una nueva expresión para redefinir las dinámicas de socialización en este punto. Por lo tanto, doy cuenta que la pregunta que queda formular acá es si el espíritu antineoliberal es suficiente, por ejemplo, para combatir con fiereza al liberalismo renovado en la región, al liberalismo, por ejemplo, de algunos gobiernos de derecha, y en realidad necesitamos, por ejemplo, un discurso anticapitalista en este punto. Si bien la catalización de los dispositivos constitucionalistas nos pone en este caso también en una gramática regional como también un proyecto post-neoliberal. Por lo tanto, aparece también el proyecto de nueva constitución como un esfuerzo post-neoliberal. Respecto a si eso puede decantar en un proceso distinto, es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta. Pero sí encuentra un contexto en experiencia inmediata en América Latina. Por lo tanto, bien, por supuesto, el postneoliberalismo enfatizado en la región aparece como un contraargumento a la financiarización de la alternativa universalista de la economía de mercado, mundializado, desregulado, etc. Y por supuesto, esto aparece como una discusión aireada dentro de la factibilidad de la competencia moderna del marxismo epocal, frente a la reformulación de un sujeto postindustrial. Y en esto nos posiciona la pregunta sobre la posibilidad de superación de las dinámicas de desposesión, que ya daba cuenta, por ejemplo, Recaredo. Entonces, esto también, y cómo nosotros podemos dar cuenta de la superación de esas dinámicas de desposesión y también de la dinámica de pauperización que trae esta subsunción real de la totalidad productiva. Que es justamente la pregunta que mencionaba Patricia. Entonces, ergo, nos queda como tal conclusión pensar el sujeto contemporáneo en contextos neoliberales, que viene aparejado también a una vuelta de tuerca a repensar los contextos de clase. De ahí las mismas relaciones de clase. Bien, yo creo que estoy bien con el tiempo, ¿no? Ya. Eh, para, para pensar esto, Marx, por ejemplo, adelantaba que el proceso de producción de cosas es también un proceso de reproducción de sujetos. Esto también tenemos que enfatizar, es un énfasis que dan en el mismo Capital. Y que serán los marxismos más heterodoxos quienes saquen del abandono al sujeto político y al proceso de subjetivación, y quienes pongan a la vez en tela de juicio, por ejemplo, la forma de socialización de la centralizada, por ejemplo, ya centralizada por los marxismos ortodoxos en la economía soviética. Entonces, bien, para mí creo que la urgencia de un discurso que supere el neoliberalismo nace de la necesidad de contravenir, por ejemplo, la precariedad generada por la experiencia taladrante de la economía de mercado. Ya bien, por ejemplo, tenemos diferentes pensadores, sea Figueroa Ibarra, Sader, etcétera,
que van a dotar de un término, un carácter geopolítico a los gobiernos latinoamericanos que buscan, por ejemplo, a una variación a las dinámicas institucionales del Estado y de los mercados dominados por procesos de financiarización, de regulación estatal, privatización desmedida, etc. La pregunta será que si bien podemos dar en cuenta si es la muerte del neoliberalismo a la chilena, o dicho de otra forma, si tiene lugar la muerte del neoliberalismo a la chilena justamente en un contexto actual. Si existe tal o será concluyente esa implosión neoliberal y básicamente cuál será el paso siguiente. Y si existe la posibilidad, por ejemplo, de un proceso normativo constitucional con horizonte anticapitalista que canalice tal propuesta, que es básicamente lo que se está jugando a día de hoy. Entonces, bien, básicamente con eso, dar cuenta que la pregunta que tiene acá, está en boga, es justamente cómo estos modos de operación de la insurrección macropolítica, de la insurrección política, pueden dar cuenta o pueden ser objeto también para análisis, para entender la producción de sujetos, por ejemplo, en una situación de estallido. Eso. Bien, bueno, yo apagué el micrófono y me estoy moderando. Así que bien, nada, visto esos puntos, queda ahora dar cuenta de las preguntas. Así que voy a ir formulándolas acá, que las tengo en este chat que Diego ha facilitado bien. La primera pregunta es, ¿cuáles consideran ustedes que son las causas de la actual crisis capitalista mundial? En América Latina adquiere la crisis rasgos peculiares y en Chile, ¿cómo impacta? ¿Tiene el estallido del 2019 algo que ver con esa crisis mundial? Doy la palabra. Creo que es una pregunta a los tres, pero doy micrófono abierto. ¿Quién responde? A ver, yo puedo intentar decir algo, que son preguntas complejas. A ver, a mí me parece que la exposición de ayer de Díaz Carcañolo expone muy bien cuáles son las causas de la actual crisis, ¿no? Una crisis de acumulación, como lo explicaba Carcañolo ayer, que tiene que ver con el límite que encontró el capital ficticio, ¿no? Para poder mover la economía. Esa es la crisis que se desató el año 2007 y que, según distintos economistas, hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que desde la perspectiva de lo que hemos expuesto acá, es que el capital está ensayando formas para poder salir de esa crisis, y toda la economía mundial, todas las directrices, por ejemplo, que emanan desde el Fondo Monetario Internacional, tienen que ver con un nuevo ordenamiento, un ordenamiento económico, un ordenamiento macropolítico, que incluye, por supuesto, indicaciones concretas a los estados para poder hacer posible nuevamente la acumulación del capital. Y en esa perspectiva, donde a mí me parece, y esto también lo digo como pregunta porque yo no soy experta en estos temas, pero me parece que hay que poner atención en cómo la revolución tecnológica está, al parecer, siendo el modo en que el capital puede seguir reinventándose y puede seguir estableciendo modos de reproducción de valor. A mí me parece que en América Latina
y particularmente en Chile, nosotros debemos estar muy, muy preocupados por la composición de nuestro sistema político en los últimos 30 años, tan obedientes, ¿no?, de las políticas internacionales y tan dependientes de ellas, ¿no? Me parece que el ultraneoliberalismo que vivimos acá en Chile, a mí me da la impresión de que en términos objetivos, digamos, pone antecedentes, pone eh, una pista muy proclive a la instalación de estas políticas, nuevas políticas de ajuste que pueden venir para reactivar en el fondo la economía. Eh, y que la única forma de poder contrarrestarlo tiene que ver con una organización política inteligente que pueda oponerse a aspectos específicos y determinados de lo que van a significar estas, estos ajustes estructurales que van a venir, ¿no? Eso creo que es la única posibilidad que nosotros tenemos, y claro que para eso es bueno entender, y eso es lo que yo quería decir en mi ponencia, la determinación específica, ¿no?, de esta nueva forma económica que se puede estar instalando a partir de la revolución digital. Eh, eso es lo que yo podría decir, así como para seguir conversando. Recareo, ¿qué es? Sí, bueno, con relación a la pregunta, ¿verdad?, que la estoy viendo para recordar un poco de qué más o menos se trataba respecto de la crisis mundial. Bueno, en relación a lo que se ha planteado, en realidad nosotros coincidimos en el análisis, o sea, en cierta medida se podría ver como esta idea de la financiarización, en cierta medida también una idea que permite observar que cuando estamos hablando de esta crisis, de sus expresiones, estamos hablando también de una situación en la cual los límites de los que se comentan y que van generando también distintas formas de que la crisis se exprese, son límites que ya están tocando con la reproducción de la vida, como planteamos. Es decir, cuando estamos hablando de cómo se expande y acumula ahora el capital y hacemos el análisis en torno, por ejemplo, a lo que significa el nivel de endeudamiento de los hogares, lo que tenemos es que en realidad estamos en una situación en la cual hay personas que hoy día están naciendo con una deuda en el lugar donde nacen. O sea, en cierta forma están naciendo en un hogar que está endeudado, ya sea por estudiar o ya sea por el consumo cotidiano necesario, ¿verdad? Y los ingresos derivados del trabajo como tal son ingresos totalmente insuficientes y el propio capital tampoco está pretendiendo que esos ingresos sean los que le alcancen a los hogares para reproducir la vida. Entonces, si el hogar no está alcanzando a reproducir la fuerza de trabajo, como también ha sido planteado por ustedes, que en el fondo es el punto necesario para el propio capital, en términos de que esa es la fuerza creativa, ¿verdad?, la que genera el valor. Estamos ahí ante una situación que es un problema. O sea, si esa propia fuerza de trabajo no se puede reproducir a sí misma o cada vez va habiendo mayores limitaciones, o incluso ahí uno podría pensar en cómo la crisis se expresa en el ámbito de que esta propia fuerza de trabajo ya pierde desde todo punto de vista la posibilidad de obtener beneficios a partir del salario, sino que ahora los beneficios los va obteniendo principalmente a partir de la deuda. Entonces, tiene límite eso. Puede llegar un momento en el cual pensemos como se habla cuando se habla de políticas, por ejemplo, en materia de pensiones, que dicen, pero que trabajen más años, que jubilen más tarde las personas. O sea, puede llegar el momento en el que solo a través de un trabajo base o solo a través de los mecanismos financieros, por así decirlo, no directamente vinculados con el salario, va a ser a través
de estos canales que las personas se van a ir vinculando, aparte de la digitalización, como ustedes lo han mencionado, donde vemos que hay una relación de un empleador, hay un espacio donde se está generando una serie de mandatos, de pautas a los trabajadores, pero muchas de estos trabajos, por así decirlo, de estos empleadores de plataformas virtuales no reconocen tal relación laboral. Y en cierta medida eso también nos hace pensar a veces, oye, esto puede ser distinto, ¿verdad? El trabajo industrial como lo conocíamos y cómo se organiza ese trabajo industrial. Y el tema es que ahí el capital tampoco quiere que se organice ese trabajo, o sea, quiere él tener la potestad total de organizarlo, que es como lo que ocurre en los hogares. El trabajo del hogar ha sido organizado principalmente por el capital, pero no ha tenido la posibilidad de organizarse a sí mismo autónomamente, de que las personas que lo realizan lo organicen. Como sí han podido disputar los sindicatos, por ejemplo, de poder disputar la realización del trabajo. Pero en nuestro país todo eso se encuentra limitado estrictamente a través de normas políticas y normas jurídicas. Entonces, en ese ámbito, la pregunta con relación a cómo esta crisis se vincula con el estallido, desde nuestro punto de vista, dado el carácter sistémico de la crisis, no es que una cosa sea consecuencia de la otra, como que el estallido tiene que ver con la crisis global o la crisis global con el estallido. Ambas cosas están dentro del mismo plano. Ambas cosas van sucediendo porque es una crisis sistémica, es decir, a nivel global, los distintos países están enfrentando como territorio, Estado, nación, procesos de cuestionamiento, ya sea de la forma en la que se organiza la economía, en la forma en la que se produce el valor, o cuestionamientos de distintas aristas vinculadas con todo lo que se ha entendido como el capitalismo democrático. Entonces, en cierta medida eso también es algo potente, porque muestra el carácter sistémico en términos de cuál es el sujeto, ¿verdad? Que es como lo que plantea también Pablo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que cuando miramos la reacción que ha tenido el Estado, que es altamente violenta, que es una reacción prácticamente ya, sobre todo en América Latina, si uno la mira, que la pregunta también se hacía el énfasis en América Latina, donde la respuesta es prácticamente autoritaria y una respuesta que deja de lado cualquier tipo de perspectiva democrática que puede ser de interés para la propia clase trabajadora, porque al final el prejuicio de la clase es que ya pierde todo ámbito de negociación bajo ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que podría pensar si miramos otras dimensiones de esta revolución digital o de estas transformaciones digitales del capitalismo? Es que en gran medida, hoy día, aparte de lo que ya hemos hablado de las plataformas, también está existiendo un espacio de intercambio basado en el blockchain, basado en las llamadas monedas virtuales, que en algunos territorios han sido utilizadas incluso para reemplazar transacciones que antes se realizaban con dinero. Entonces, ¿de qué manera eso podría llegar a sustituir la misma relación basada en el dinero como tal? Y de qué manera podría comenzar a generarse a través de esa digitalización también un cambio en términos de otros mecanismos que están vinculados con el control, como hemos visto casos donde debido a tu comportamiento en el transporte público, por ejemplo, como ocurre en algunas localidades chinas, tú puedes acumular puntos y socialmente eso también significa un cambio en tu estatus. Entonces, eso también es algo del todo relevante, porque de la mano con este contexto de pandemia ha venido la justificación de sofisticar medidas de control al mismo tiempo. Ha venido la degradación del concepto de la idea de democracia que clásicamente teníamos. Hoy día ya podemos ver cómo el presidente de Estados Unidos puede decir en un debate abierto que puede llegar a desconocer las elecciones. Una cuestión que considerando la posición de ese Estado-nación, probablemente no es de perogrullo ni tampoco es algo simbólico, netamente, sino que tiene un peso respecto del planteamiento del orden capitalista en esta época de crisis. Y ahí, para cerrar, yo en cierta medida en esta pregunta, o me parece en otra más adelante también se plantea, ¿verdad?, respecto de,
o quizás puede a veces quedar la idea del derrumbe del modelo, del derrumbe del capitalismo como tal. Y creo que por lo menos nosotros no estamos planteando eso, estamos planteando que una crisis que, independiente del derrumbe o no del sistema, lo que sí va a generar es una transformación. Y esa transformación puede significar que si entendemos esto como un derrumbe es porque lo entendemos como un edificio, pero el edificio necesariamente no se caería, podría ser de que cambie parte de su estructura, podría ser de que cambie incluso de edificio y que este siga andando mientras tanto y sea como una mudanza a un edificio distinto, que no tiene por qué ser mejor, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Esto no significa que el fin del capitalismo, si se coloca en la mesa como una perspectiva, nos va a llevar a un horizonte comunista o socialista, o un horizonte democrático, siquiera para la clase trabajadora. Por lo menos lo que he tratado de esbozar acá va en una dirección totalmente contraria. Y lo interesante de esto es que son cuestiones que están ocurriendo y que quizás es interesante ver que mientras están ocurriendo esos sucesos, estamos intentando darle un análisis y al mismo tiempo darle un curso de acción, que creo que es lo que también promueve el pensamiento marxista. No solo analizar las perspectivas desde el ámbito de cómo se presentan los hechos, sino que también buscar transformarlos. Y creo que esa es como la intención también de hacer este ejercicio reflexivo, de ir mirando cuáles son estos puntos críticos y ir tratando de dilucidar cómo se expresa esta crisis, porque si bien hemos hablado en ámbitos bastante generales, todo esto al mismo tiempo va teniendo un correlato bien particular y bien íntimo al mismo tiempo. O sea, hemos tratado de colocar el tema del hogar como una unidad en la cual se están sintetizando los aspectos de esta crisis. Entonces uno piensa cómo se moviliza, de qué manera los distintos actores del hogar emprenden las sinergias necesarias para mantener las movilizaciones transformadoras que además se quieran impulsar, porque si no, el proyecto alternativo no va a ser un proyecto popular emancipador de la clase trabajadora, sino que va a ser un proyecto de quienes hoy están guiando esta relación social del capital y se están beneficiando del mismo, y ven necesario transformarlo porque los límites expansivos sin límites ya están tocando con la reproducción de la propia vida y de la propia fuerza de trabajo. Eso. Bien, bueno, ya creo que la respuesta se ha respondido con holgura. Simplemente quería decir un par de cosas. Eh, a ver, para pasar luego a otras preguntas. Coincido con eso que dice Recaredo. Simplemente agregar un punto de que cada crisis finalmente tiene una especie de disparador, de detonante, de cierta manera. No es como pues, una causa acumulada, por supuesto. Sea la del 74, 75, por ejemplo, el precio del petróleo, sea el 80-82, la fluctuación inmobiliaria o la crisis industrial en Europa, etcétera. Hay un punto ahí. Y hay un elemento que me gustaría agregar, no sé quizás cuál sería el detonante de esta crisis, pero en este respecto creo que me sumo a la lectura de Michael Roberts, que básicamente describe este periodo de crisis como una larga depresión, como long depression, en comparación porque la hace muy similar al modo de comportamiento que tenía la crisis del final de los 20, principios de los 30. Por lo tanto, lo que situaba como causa al respecto era justamente la montaña de deuda corporativa privada, que sería un elemento sustancial como causa de la crisis financiera. A medida que suben las tasas de interés, van bajando también el valor de la deuda corporativa. Respecto a ello, eh, más me escribo a las otras opiniones, pero me gustaría ir viendo las preguntas siguientes, porque hay muchas y me gustaría ir seleccionando porque hay bastante. Y nada, a ver, la primera es, bien, a ver,
Dice, este es para Patricia, creo. Dice, el desarrollo de las fuerzas productivas por el capitalismo genera una creciente e ininterrumpida diversificación de la forma de trabajo y de apropiación de valor, cuya única fuente real es, sin embargo, la generación de plusvalor. De allí que junto con dar cuenta de las formas emergentes en este plano, importa también considerar la envergadura que alcanzan estas nuevas formas de trabajo y apropiación de valor en relación con las preexistentes, considerando además que hoy el sistema tiene un alcance global. ¿Se trata de las tendencias gravitantes o solo marginales? ¿Qué puede comentar Patricia al respecto? Eh, a ver, a mí me parece que se trata de, que no se trata de tendencias marginales, yo creo que es una tendencia gravitante y creo que es ahí donde hay que pensar la nueva forma, ¿no? de producción de valor. Eh, a eso me refería en lo que expuse con la transformación del movimiento, ¿no? de la mercancía. Eh, Me parece que allí un concepto como el de subsunción real sigue siendo muy importante para poder intentar explicarnos, ¿no? el carácter de esa forma eh, y el carácter de la explotación. Básicamente porque a mí me da la impresión de que en el fondo la tecnología digital lo que está siendo posible, tal como lo estamos viendo nosotros hoy día, con todas las apps y la introducción, bueno, de la inteligencia artificial, en fin, es como el sueño del capital, ¿no? Desentenderse por fin de la producción de la fuerza de trabajo, ¿no? Tanto es así que uno de los conceptos que sabemos que se ha acuñado es justamente el concepto del fin del trabajo, ¿sí? Se acabó el trabajo, ¿no? Entonces, me parece que allí, digamos, con esta, son tecnologías que existen hace tiempo, ¿no? Pero cómo vimos que se han venido introduciendo a lo largo de, qué sé yo, los últimos 20 años, 15 años, eh, y eh, me- a mí me llama la atención la sincronía, ¿no? De la, la pandemia, y cuando digo la pandemia no me estoy refiriendo a la existencia de un bicho que provoca un resfrío grave, me estoy refiriendo a el manejo científico-político de una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, la sincronía que tiene esta situación política que hoy día tiene el nombre de declaración de pandemia, con este decrecimiento, ¿no? de las posibilidades de acumulación del capital, como lo he llegado a pensar así, y con esto no le estoy dando la razón a las teorías de la conspiración, no estoy en esa línea, pero sí entender, tratar de pensar la sincronía de estos dos elementos, ¿no? La caída, ¿no? de las tasas de ganancia, ¿no? eh, algo así como una suerte como de detenimiento del capital para volver a reinventarse, ¿no? Y ese detenimiento que lo hemos visto como un detenimiento real, ¿no? Que, entre otras cosas, ha implicado la irrupción de la tecnología digital en todos los ámbitos de la producción en amplio sentido, ¿no? Eh, entonces, me parece que allí una de las cuestiones que efectivamente hay que pensar, hay gente que está pensando esto, los que están trabajando acerca del capitalismo de plataforma, en otra línea, no sé, por lo que están pensando acerca del capitalismo cognitivo, un poco es otra línea, pero eh, eh, justamente y pienso yo que allí este concepto de la subsunción real habría que tomarlo muy en consideración para volver a repensarlo a partir de esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo, que creo que es lo que está haciendo posible
la extracción de plusvalor, ¿no? Hay muchos datos que contamos desde, qué sé yo, del año 2000, o sea, igual harto tiempo, datos de economistas, de cientistas políticos, que, por ejemplo, están mostrando las ganancias exorbitantes que tienen hoy las empresas de tecnología. Y esas ganancias exorbitantes de las empresas de tecnología, uno tiene que hacer el parangón, cómo esas empresas de tecnología se están vinculando efectivamente con la fuerza de trabajo que está mediada por la tecnología, pero que igual está introducida en términos de su extrema precarización a tal punto que ni siquiera existe un contrato. Eso es lo que podría decir así un poco. Eso. Bien, voy a una siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida a Recaredo. Dice, de Orlando Caputo, nos comenta. Dice que la lámina de Recaredo tiene como relación global disposición y financiarización. ¿Qué diferencia, pregunta él, tiene con la categoría de explotación y proceso de producción capitalista, con apoyo de un sistema de créditos muy desarrollado? Eso. Sí, bueno, en este término, esencialmente lo que buscamos con el concepto de financiarización es poder mostrar algo más complejo que solamente créditos más desarrollados. Como trataba de plantearlo, puede ser una manera en la cual se puede tener acceso a cuestiones que antes estaban fuera del ámbito del crédito, entendido como mero intercambio de mercancías tradicionales, sino de que ahora, por ejemplo, puede ser en el ámbito del financiamiento de la educación, entendiendo la educación como mercancía, es decir, lleva consigo el proceso de financiarización al mismo tiempo la exigencia de mayores espacios para la mercantilización y sobre todo para que estos sean mayores espacios para la acumulación. Entonces, no es solo la vinculación entre banca privada tampoco, también podría significar mecanismos a través de los cuales se van produciendo estos niveles de endeudamiento en términos en los cuales van incorporando cuestiones alternativas que muchas veces podrían pensarse en estos nuevos tipos de empresas o un nuevo tipo de banca que también ha estado en el discurso, pero que al final igual trae el endeudamiento en sí. Entonces, es una manera en la cual se va profundizando este mecanismo de acumulación y al mismo tiempo va exigiendo abrir más espacios para poder acumular. Entonces, esta financiarización trae consigo también aparejado lo que conocemos comúnmente como este estado subsidiador del capital. Por ejemplo, impulsando mecanismos en los cuales tenemos, quizás un ejemplo claro, muy evidente, puede ser el hecho de la existencia del pilar solidario en nuestro país. Ya que uno pensaría, ¿cuál es la deuda? Y que, bueno, hay una deuda pública, hay una deuda estatal, ¿verdad? Para poder financiar un respirador artificial que sirve de subsidio para las AFP, en este caso. Entonces, lo que se subsidia ahí son las bajas pensiones. ¿Qué paga bajas pensiones? El sistema de AFP. El sistema, en cierta medida, va generando una serie de problemas vinculados con las bajas pensiones para poder permitir de que el ahorro previsional sea utilizado para la inversión en la especulación financiera. ¿Ya? Estamos hablando de un ahorro previsional que como fondo total llega alrededor del 80% del Producto Interno Bruto nacional, como equivalente. Entonces, es un ahorro previsional que es bastante relevante, sobre todo para la élite financiera local, en términos de que significa que ellos están accediendo a inversiones que están a un precio que ellos tienen que pagar posteriormente como retorno mucho más bajo de lo que significaría, por ejemplo, que esos propios grupos endeudaran a sus empresas con la banca privada. Tendrían que generar otra dinámica de competencia. Entonces, la financiarización trata de mirar en perspectiva esta complejidad y trata de vincularlo más allá del crédito, como de un crédito más sofisticado, porque en el fondo esta misma relación que acabo de plantear
requiere un marco normativo y un marco ideológico, que es lo que ha ido buscando sostener el bloque en el poder desde hace décadas, como ustedes bien describían, ¿verdad? No olvidemos el 2001, el mochilazo, después una serie de movilizaciones por el acceso a la vivienda digna, que también se fueron sucediendo, y así, solo por mencionar acá en nuestro país, distintas movilizaciones desde por lo menos la última par de décadas, que todas ellas han ido vinculándose con este proceso de desposesión. O sea, lo mismo que plantea en términos educativos, en términos de vivienda, en términos de los territorios, que existan zonas de sacrificio. ¿Cómo entender todo esto en un concepto que nos permita vincularlo en lo que hemos tratado de estudiar a partir del concepto de financiarización? Porque nos permite considerar cómo el capital en cierta medida logra obtener beneficios sin producción, en cierta forma. Si uno lo mira en esos términos, se pueden seguir obteniendo beneficios a partir del interés, a partir de la deuda, a partir de que lo que mencionaba anteriormente, las familias y los hogares asalariados o donde hay miembros asalariados no tengan ni siquiera los ingresos suficientes para reproducir su vida, pero gracias a la financiarización de todo el resto de los servicios pueden acceder, ya sea mediante deuda, ¿verdad? O mediante transferencia interna a la salud, a la educación, a los ingresos necesarios. Entonces, es por eso que quizá tratamos de darle una mirada a este concepto para poder utilizarlo dentro de este ámbito de análisis, ya que incorpora, como les digo, estas dimensiones políticas, dimensiones que al mismo tiempo son ideológicas, son normativas y son estratégicas en términos de cómo el capital plantea un cambio radical en el proceso productivo, más allá de un ámbito específico. Bien, muchas gracias, Ricardo. Voy a formular la última pregunta. Hay muchas preguntas, muchas, pero tengo que seleccionar. De hecho, hay unas muy interesantes. Una sobre territorialización, la segregación espacial, aludiendo a David Harvey, cómo abolir capital, etcétera, monopolios de plataforma, etcétera, que son muy atingentes, pero voy a elegir una dentro de todas. Espero que las demás las podamos ir respondiendo a lo largo del seminario. Eh, y dice, estimados panelistas, esta pregunta va para todos nuevamente. La pandemia actual ha sido el mejor pretexto que encontraron los intereses corporativos capitalistas para liderar y ponerse al frente de las transformaciones en curso del sistema. El haber recesado la economía mundial, confinado a la población, ha servido para configurar el poder del capital en todo el mundo, así como condiciones de valorización de capital y someter a estados nacionales a ese poder. Es una pregunta en boga que es un poco general, pero nos permite finalizar este panel. Así que, nada, doy la palabra ahora a Patricia. Bueno, me parece que yo en mi intervención anterior coincidí con esto, ¿no? A mí, por lo menos, me llama la atención la sincronía de estas dos situaciones, ¿no? La crisis que está viviendo el capital con sus dificultades para poder seguir valorizándose, y la declaración de pandemia con las decisiones políticas que ha significado para poder tratar un problema de infección como el que implica el coronavirus. Yo creo que ahí igual es bueno separar las dos cosas, ¿no? Porque tratar de aislar un poco los manejos, ¿no? Los manejos políticos sanitarios, los manejos biopolíticos que se han hecho respecto de este virus que se ha expandido por el mundo, me parece que allí habría que analizarlo bien, detenerse en eso, la posición de la OMS, los vínculos que tiene con la farmacéutica, en fin, ¿no?
probablemente terminemos asistiendo a una ultramercantilización de la salud en términos de la protección con estos nuevos virus, como una forma, estamos hablando de miles y billones de dólares involucrados en esto, ¿qué puede significar? Entonces, otro nicho más de que el capital va subsumiendo para poder rentabilizarse. Yo creo que no es muy loco pensar que eso pueda estar ocurriendo. Eh, y me parece que por lo menos habría que pensarlo un poco más y ver lo que han sido los desarrollos de las decisiones políticas con las transformaciones económicas que se han implementado en cada uno de esos países, no solamente en el ámbito de salud, sino que en todos los sectores del desarrollo y en todos los ámbitos productivos. Eso es lo que yo podría decir. Igual hay otra pregunta que a mí me parece como súper interesante, pero que la podemos seguir respondiendo a lo largo de la semana, ¿no? Alguien que pregunta por si se necesita un partido, una organización o movimiento de vanguardia para la superación del neoliberalismo. Bueno, me parece que esa es una pregunta que igual debiésemos considerar para pensarla, porque un poco tiene que ver con la urgencia de la organización. Eso. Olgaredo. La pregunta, no recuerdo exactamente cuál era. Si me ayudas, Pablo, por favor. Sobre pandemia y, bueno, básicamente orden mundial. Bueno, no, hacía de respecto a la usufructuación o a la utilización de la pandemia como pretexto para encontrar intereses corporativos y cosas así. Hay una pregunta por ahí. Ya. Bueno, desde el punto de vista de lo que veníamos planteando, ya que hemos coincidido en el hecho de que esta no es una crisis que sea provocada por la pandemia, cuando hablamos de crisis sistémica, ¿verdad? O que sea una crisis que venga de este año, del año anterior, sino que asumimos que cuando hablamos de aquello estamos hablando de una crisis que ya lleva un desarrollo de bastante tiempo. Probablemente estamos hablando en clave de alrededor de una década o más incluso. Es difícil pensar de que ninguna oportunidad que pudiese tener el capital no iba a ser aprovechada. Probablemente esta situación sanitaria que estamos viviendo a nivel global, esta pandemia como tal, puede entenderse en el ámbito de la oportunidad, en el ámbito de generar una intensificación y aceleración de ciertas agendas que son funcionales al ritmo de acumulación de capital. No olvidemos que si nos vamos al caso más local, lo que tuvimos acá en Chile fue una aprobación casi inmediata de una ley de teletrabajo que es paupérrima, o sea, más que todo un beneficio para que las empresas ahora digan hay una norma a la cual podemos recurrir y acogernos en ciertos casos, pero ahí no hay ni siquiera una perspectiva cómo aborda esto el trabajo en términos colectivos, o sea, cómo lo van a hacer los propios trabajadores para mantener sus derechos resguardados, para exigir que se cumplan cuestiones mínimas que aparecen ahí en esa norma, como que el empleador tiene que asumir los costos de todo lo necesario para que el trabajador desarrolle sus funciones, ya sea en Internet, por ejemplo. Y eso por decir un caso, que es el que le toca a aquellas personas que realizan ese tipo de trabajo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan a cuenta propia, por ejemplo? Que ni siquiera tenían la oportunidad de estar asalariados o asalariadas para poder entrar al teletrabajo y que en este contexto de pandemia probablemente han ido teniendo que recurrir a otro tipo de alternativas, a otro tipo de estrategias para seguir obteniendo ingresos, los cuales siguen siendo bajo condiciones totalmente precarias. Es decir, una persona que dependía de un trabajo, que estaba vinculado con la venta, por ejemplo, callejera de algunos productos que haya podido comprar a un menor precio del de venta, ¿verdad? Y se encuentra con estas situaciones de cuarentena estricta donde no puede salir o con ello arriesga el presidio, estar preso o presa, privado de libertad.
claramente ahí estamos viendo al mismo tiempo una radicalización de las conductas autoritarias del Estado, como esto que se puede reducir en encarcelar la pobreza, por así llamarlo, y generar al mismo tiempo mecanismos de mayor control sobre ese tipo de actividades. No olvidemos además de que hubo un periodo de esta pandemia donde todo, para poder movernos teníamos que pedir un permiso en una página web, ingresar nuestros datos, de dónde nos movemos. Hoy día para moverse en regiones hay que seguir haciendo eso. Entonces hablábamos acá también del Big Data, de toda esta información, y ahí hay una oportunidad. ¿Quién gobierna esa información? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la democratización de todo este proceso? ¿Qué es lo que va hacia atrás? O sea, todo lo que hemos estado viviendo estos meses ha ido en línea de hacer cada vez más ruda, más dura la forma en la cual el capital genera sus espacios para la acumulación, y lo preocupante ahí es que pueda ser de que están viendo que hay poco tiempo, poco espacio para poderse continuar haciéndolo, dado el descontento, la búsqueda de transformación, la inestabilidad política, la crisis sistémica en el fondo. Entonces, claramente que la oportunidad está en la mesa y va a seguir estando. No olvidemos que hace poco también el vocero del gran empresariado, la SOFOFA, dijo que lo que necesitaba el país para la reactivación era por lo menos normas especiales durante 24 meses, que incluyeran más flexibilidad, que incluyeran más espacio para prácticamente volver a un régimen donde tengamos las condiciones más precarias. Imagínense, ya estamos en una condición precaria, todavía más precaria todavía, para generar acumulación. Y eso con el subsidio al Estado. O sea, también han hablado, el propio gobierno ya ha hablado, ¿verdad?, de subsidios al empleo y una serie de otras cosas que probablemente van a seguir siendo parte de esta oportunidad que está tomando el capital. Y eso tiene que ver con una manifestación clara de que al final de cuentas, si esta crisis continúa en términos de cómo se está expresando ahora, que es con un fuerte nivel de autoritarismo, ¿verdad?, de represión, no olvidemos la militarización que es un componente no solo en Chile, o sea, pensemos también en Ecuador, ocurre lo mismo con las movilizaciones que también ocurrieron en septiembre, octubre del 2019. Tenemos, bueno, para qué hablar de Brasil. En Brasil tenemos un gabinete que es cívico-militar, o sea, no es necesario hoy día el golpe de Estado. Hoy día hemos visto que no es necesario el golpe de Estado con militares hace algunos años, en el mismo Brasil, veíamos un ejemplo, en Paraguay también hace algunos años atrás, y ahora vemos que no es necesario siquiera el golpe de Estado como tal para que llegue una impronta autoritaria al gobierno. Lo puede hacer por la urna, ¿verdad?, como en Brasil, y puede colocar ministros que son militares, como en Brasil también, y mediante eso ir reforzando a una potencia económica de América Latina a sus niveles más postreros. Entonces, eso también hay que, desde nuestro punto de vista, mirarlo como un signo de degradación en términos de la acumulación. Cada vez se va perdiendo la necesidad de este lazo democrático, ¿verdad? Y se va permeando más con una mirada que puede ser oportunista. Ahora pensar que todo esto fue generado para, ¿verdad?, la pandemia y todo, es como un escenario, es como un teatro. Quizás, claro, ahí ya habría que ver si existe la evidencia o alguien se toma el tiempo para reunir toda la evidencia y comprobarlo. Por lo menos yo creo desde nuestro punto de vista de la investigación, más que todo nos planteamos preguntas y tratamos a partir de esas preguntas de ir encontrando respuestas sostenibles que de verdad al mismo tiempo permitan desarrollar alternativas, ¿ya? Y en base a eso un poco lo que trato de plantear, de que las condiciones de la crisis ya venían desarrollándose y probablemente en cada nueva tensión de esta crisis, de este contexto, va a ir viendo si es una oportunidad para el capital o va a ser una oportunidad para la clase trabajadora. Ahí está la disputa, de qué manera se abren los espacios dentro de este contexto de crisis, para cuál de las fuerzas transformadoras, ya que ambas en el fondo están buscando probablemente encontrar ese punto donde se restablecen ciertos equilibrios. Eso. Bien.
Bueno, muchas gracias a ambos por la respuesta. Voy a complementar un poco, ya me queda poquito espacio para complementar, pero sí coincido en la lectura y creo que también es importante tomar en cuenta ello. Primero una cosa, coincido con Patricia, yo no vi la otra pregunta sobre la necesidad del partido, pero sí, era necesaria, una necesaria y creo que también durante el seminario creo que es parte de una pregunta que se va a ir respondiendo, no solo nosotros estamos acá, sino que también decirle antes de responder que van a haber nuevos paneles el día miércoles, jueves y viernes, que básicamente estaremos tematizando estos mismos tópicos, así que ya quedará ocasión para seguir respondiendo a estas preguntas. Respecto a lo que estábamos, nos atañe en esta consulta, a ver, yo también me gustaría hacer un pequeño énfasis respecto a la interpretación pandémica justamente de la situación en la que nos encontramos. El problema también es justamente yo creo que aquí la gracia del análisis marxista, o desde términos desde Marx, digámoslo así, es justamente partir desde los criterios que nos dota la crítica a la economía política. Entonces, básicamente, no es, nosotros, no sé, yo no tendría los instrumentos para ver si esto se trata de dos o tres personas pensando en realidad que esto se va a hacer una especie de reingeniería de los poderes y de las prácticas biopolíticas, pero sí que el capital usufructa de las situaciones, por supuesto que lo hace. Y aquí hay algo, algo interesante de cómo hacer la lectura. Y esto tiene que ver en un punto de que en realidad no se trata tanto de si el origen, o sea, si esto fue generado o algo así, etcétera, que yo creo que no es tampoco un espacio donde podamos elaborar o esbozar esas respuestas, sino que lo que trata ahí es más de cómo el capital tiene ese criterio adaptativo para generar políticas, por ejemplo, como describía Recaredo, para generar políticas laborales eh, en, situaciones, eh, en situaciones pandémicas. Entonces, por supuesto, la gracia y aquí la discusión y, que, por ejemplo, genera Marx y es la intención que tenía por lo menos en mi propuesta y lo veía también en lo de Patricia y Recaredo, que creo que aquí hay una coincidencia, es que justamente la gracia de partir de ese análisis es que se describe el proceso de socialización independiente de las condiciones que la estén llevando por A ese motivo. Incluso en periodos pandémicos, el capital es capaz de repensarse y reelaborarse a fin de su supervivencia. Entonces aquí entra el tema y se rebate la tesis de Zizek, por ejemplo, de que en realidad esto parecía una especie no sé, de golpe de gracia al capitalismo. Y parece que no es así, parece que al contrario, parece que el capital, o la misma situación, logra subvertirla y generarse, y sobrevivir y transformarse de cierta manera. Entonces tiene un dejo de plasticidad. De hecho, utilizando la misma frase de Zizek, hay que darle al diablo lo que es del diablo. Finalmente, lo que pasa es que el capital tiene esa capacidad de, en la crisis lograr de subvertir o de perpetuar su propia supervivencia. Entonces, claro, hay nuevas formas también de lógicas productivas y lógicas distributivas, por ejemplo, lógica acumulativa, que van tomando parte en este punto. Como lo describía Patricia, en tema tenemos también un nuevo modo donde entran las aplicaciones que, por ejemplo, podrían esbozar una especie de capitalismo 4.0, dar cuenta de una nueva modalidad de interacción que es patentada justamente por el capital. Pero ahí, si eso llega a, o bien una tesis hegemónica o de dominio pensado de antemano, ahí yo no tendría la respuesta. Eso sí, ahí enfatizar, por ejemplo, creo que es útil el concepto de dominio de Herrschaft que tiene Marx, por ejemplo, para vincular ese proceso de socialización, es decir, de formación social del capital, como forma
esenciante, no una esencia metafísica, pero sí como forma estructurante de lo que es la sociedad. Entonces, básicamente el dominio es el concepto abstracto que nosotros tenemos en esa, como subsunción de los sujetos. Y ahí también, claro, el capital, la gracia es que tiene un doble proceso, al mismo tiempo que socializa, que crea sociedad, crea formas sociales y que pueden diferir no sé, en ciertos momentos, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, crean al mismo tiempo formas de personificación. Entonces, sujetos adaptativos a cierto tipo de época, y la pandemia seguramente y claramente nos pone en jaque y pone en relación esos modos de interacción, donde, claro, hay elementos, como se mencionaba acá, elementos biopolíticos eh, 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 que bueno, interesante ahí. Y bueno, al mismo tiempo, incluso el mismo modo de interacción, estamos, bueno, básicamente este es el ejemplo, estamos en un seminario online. Entonces, que ha reconfigurado nuestro modo de interacción, si eso, la lógica al mismo tiempo de dominio del capital, básicamente también tiene la doble cara que pueden ser subvertidas y justamente generar espacios virtuales donde esté pasando esto, por ejemplo. Bien, quedan muchas preguntas, dudas, consultas, pero estamos ya en el tiempo justito. Así que no queda más que darle las gracias a Patricia, darle gracias a Recaredo y darle gracias a los organizadores que nos invitaron a esta instancia. Y nada, bueno, a Roberto, que está ahí en casa, pero que no pudo moderar el día de hoy. Y nada, dejarlos invitados para la jornada, la mesa del día de mañana, la cual nos encontraremos también a las 18 horas. Nada, eso. Que tengan buena tarde y, bueno, Patricia, Recaredo, que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao.